Gracias por continuar con nosotros. Vamos a mirar el espacio de la entrevista correspondiente a este día miércoles. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también saludamos a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les adelantábamos, esta mañana vamos a conversar de la investigación que publicó hace unos días el periódico digital El Faro y que habla sobre el uso discrecional de fondos a través de lo que se conoció por años como la partida secreta y ahora como los fondos en reserva. Son 322 millones de dólares los que han puesto en perspectiva a ellos respecto al uso que se hizo de este dinero durante administraciones del Partido Arena. Pero como siempre vamos a comenzar poniendo los hechos en contexto. La Fiscalía debe actuar y los políticos exigir que lo haga. Esa es la reacción de la UCA al conocer la investigación publicada por el periódico digital El Faro, titulada Los libros de la partida secreta de los gobiernos de Arena. Los viejos cuadernos de contabilidad son, según esta investigación, la constancia de cómo se usó a detalle la partida para gastos discrecionales durante 3 administraciones del Partido Arena, la de Armando Calderón Sol, Francisco Flores Pérez y Elías Antonio Saca. Cada cifra fue apuntada en estos viejos cuadernos por personal contable de la presidencia que llevó un control escueto de la emisión de 1.338 cheques. Aunque las cantidades suman mucho, el detalle es mínimo. En total, alcanzan 322.7 millones de dólares entre el 8 de junio de 1994 y el 14 de noviembre de 2006. Esta investigación refleja que de los 322.7 millones de dólares, más de la mitad, 176.8 millones, fueron emitidos en cheques a favor de los expresidentes, 52.2 millones a favor del doctor Armando Calderón Sol, 108 millones a favor de Francisco Flores y 16 millones a favor de Elías Antonio Saca, aunque aparte de los expresidentes hay 53 destinatarios más. Un dato que no se debe dejar de lado es que durante la administración del expresidente Calderón Sol, en el país todavía circulaban colones, lo que indica que el dinero gastado sobrepasa, al cambio de 8.75, los 455 millones de esa antigua moneda. En los libros, según documentan los periodistas del Faro, aparecen las firmas de quien recibió el cheque, pero no las de los expresidentes en cuestión. Los periodistas hablaron con personas que trabajaron en diferentes cargos en esos gobiernos. Todos les dijeron que sabían de la existencia de los libros, pero no todos admitieron haberlos visto. Un exministro dijo a los periodistas que cuando se usó estos fondos para el pago de sobresueldos, se instruyó a quienes lo recibieron que no lo declararan ante Hacienda. Los periodistas encontraron además que el uso de los gastos reservados sin fiscalización estatal continuó cuando Arena dejó el poder y lo asumió el FMLN. El Faro reveló en 2013 que ya avanzada la administración del presidente Mauricio Funes, se seguía usando un mecanismo que permitía pagar sobresueldos a miembros del gabinete, usando fondos públicos y sin que se reportaran a Hacienda. Entre los destinatarios de estos fondos, durante las administraciones de Arena, aparece el nombre del ex fiscal general de la República, Romeo Melara Granillo. El cheque a su nombre se emitió por 50.000 colones durante la administración de Calderón Sol. Entre los registros, también aparece un cheque en favor de la esposa de Benjamín Sestoni, quien era secretario privado de la presidencia. El 20 de diciembre de 1995, el primer cuaderno registró un cheque por 5 millones de colones, unos 571.000 dólares a tipo de cambio que se fijó en 2001, en favor de la Arquidiócesis de San Salvador. La contabilidad paralela revela que la partida de gastos direccionales se usó para rubros como resolver la crisis política, adquirir vehículos, para comunicaciones y publicidad, para financiar a fundaciones privadas y para agasajar a presidentes de otros países. En febrero pasado, la presidencia divulgó que las partidas presupuestarias secretas de estos últimos 3 gobiernos de Arena sumaron 504.22 millones de dólares en 15 años. Los 2 cuadernos de contabilidad a los que tuvo acceso el Faro permiten poner lupa sobre el 64% de esos fondos. Entre 1994 y 1999, los cheques salían del Departamento Financiero de la Presidencia. Durante la administración de Flores y también durante la de Saca, las anotaciones reseñan cheques de la Unidad Financiera Institucional y de la Secretaría Privada de la Presidencia. Los contadores y administradores técnicos de los fondos de la Presidencia han sido 3 desde hace 5 administraciones, 3 de Arena y 2 del FMLN. Francisco Rodríguez Arteaga, gerente financiero institucional.
Jorge Alberto Herrera Castellanos, jefe de tesorería de la presidencia, y Pablo Gómez, asistente financiero. Hoy los tres enfrentan un proceso judicial por peculado y agrupaciones ilícitas, pero Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez también están acusados por lavado de dinero y activos en relación con el mismo caso por corrupción que enfrenta el expresidente Saca por más de 240 millones de dólares. El Faro conversó con los abogados defensores de estos técnicos. Ellos creyeron que cumplieron con las facultades que se les habían dado, pero partían de la buena fe y de que los fondos estaban siendo administrados de la mejor manera y no se ha demostrado lo contrario, explica Roberto Claros. Con estos datos comenzamos la entrevista de hoy, aquí en Hechos AM. Bueno, y vamos a conversar con los periodistas que han estado desarrollando esta investigación que pone en perspectiva, como ya les decíamos, el uso de estos 322 millones de dólares durante las tres administraciones del Partido Arena, que son la del doctor Armando Calderón Sol, la de Francisco Flores y de la de Elías Antonio Saca. Le vamos a dar la bienvenida a los estudios de Canal 12 al director del periódico digital El Faro, José Luis Sanz. Bienvenido, un gusto recibirte en este estudio. Gracias por la invitación, Manuel. También se encuentran con nosotros los periodistas que han trabajado en esta investigación. Sergio Arauz, bienvenido a Canal 12. Gracias, Manuel, gracias por el espacio. Y también se encuentra acá Jimmy Alvarado. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, cuando uno comienza a leer la investigación de ustedes, se pregunta cómo es posible que haya salido tanto dinero y que las instituciones que se encargaban de velar por que el uso de estos fondos no reaccionaran. Y otra duda que surge después es la posible complicidad de las instituciones en lo que estaba ocurriendo en casa presidencial. José Luis, ¿qué nos puedes decir tú de esta situación que pone en perspectiva una situación de la que se ha hablado mucho en El Salvador, pero poco se había indagado respecto al uso directo de fondos? Yo creo que en los últimos años vamos acumulando pequeñas luces, pequeñas ventanas al manejo de fondos en el Ejecutivo, en otras ramas del Estado o incluso en los partidos políticos que nos hacen de momento constatar, y hasta donde se sabe, que el grado de arbitrariedad con el que funcionarios públicos o actores políticos han administrado fondos ha sido absoluto, y evidentemente esto yo creo que no es que arroje dudas, es que confirma las dudas que siempre tuvimos la mayoría de los ciudadanos sobre el papel de instituciones como la Corte de Cuentas o la misma Fiscalía General de la República en su labor de control. Durante muchos años, yo creo que suelo decir que parece que nos hemos cansado de hablar de la Corte de Cuentas, es decir, llevamos mucho tiempo hablando de la ineficiencia o de la pasividad casi absoluta, de la complicidad al cabo de la Corte de Cuentas con los manejos de fondos de presidentes, ministros, otro tipo de funcionarios o incluso de la Asamblea Legislativa. La Corte de Cuentas ha sido siempre un espacio de cuota política partidaria. Claramente se volvía una institución cómplice, pero la misma Fiscalía General de la República, que ahora parece estar actuando, la misma información de esta investigación de Sergio y Jimmy aporta algunas luces, algunas pistas acerca de por qué no operaba. Si hay dinero, aunque en este caso no sea un monto exorbitante, pero si hay dinero que sale del Ejecutivo hacia un fiscal general, hace pensar que, de nuevo, la sospecha de que del Ejecutivo ha salido dinero para comprar a funcionarios que en teoría debían ser autónomos e independientes del Ejecutivo, pues yo creo que se confirma, ¿no? Los fiscales generales durante estos años, en estos momentos, deberían estar bajo la mirada de todos y bajo sospecha, porque la idea de que se ha hablado mucho de posibles sobresueldos, pero en el momento en el que se paga a un fiscal general, eso no es un sobresueldo, eso en realidad se parece mucho más a un soborno. Mientras no se demuestre lo contrario, la sospecha, por lo menos la mía como ciudadano, es que se compró a un fiscal general desde el Ejecutivo. Entonces creo que eso explica en buena medida por qué las instituciones no actuaron. No, y bueno, y si vemos el historial de la Corte de Cuentas, vemos que ha estado bajo un partido político por muchos años, y esto pues también pone las sospechas respecto al manejo que se hacía de esta institución, a por qué nunca hubo una reacción y por qué la pasividad y digamos y lo gris que ha sido en el desarrollo del país y en los últimos años la misma institución de la Corte de Cuentas, Sergio. Sí, la verdad es que la gente con la que hablábamos nos decía que estos libros eran una especie de mito, es decir, de mito que también estaba en la Corte de Cuentas. O sea, no es que estos libros
hayan sido algo que estaba eran algo desconocido totalmente por las autoridades encargadas de fiscalizar el uso de gastos reservados de partidas secretas. En este sentido, yo creo que también saltan más preguntas que respuestas después de publicado este reportaje, y es cómo circularon millones de dólares a través de diferentes cuentas y cómo se emitió tanto dinero para uso discrecional de funcionarios y altos funcionarios del gobierno sin que se encendiera una luz de alarma en diferentes instituciones, como en la Fiscalía, en la Corte de Cuentas, y también cómo la banca también ha servido por años para que pasen este tipo de cosas que solo nos sorprenden cuando estallan, o sea, como cuando nos damos cuenta, pero parecen una práctica bastante enquistada en el sistema, pues. Bueno, pero y cuando vemos también la cantidad de cheques que salieron a nombre de los expresidentes, en este caso, de los que estamos mencionando y que ustedes pues han documentado en esta investigación, la pregunta que surge es también, ¿no será esta una consecuencia de concentrar tanto poder en una sola persona y darle, digamos, la facultad para que pueda manejar tanto dinero sin dar explicaciones? Porque siempre a nivel periodístico se habló de esto de las partidas secretas, decían que era una cantidad de fondos que nadie sabía a cuánto ascendía y que pues no tenía que dar ninguna explicación. ¿Podría ser esto, Jimmy, una consecuencia de esa situación en específico? Puede ser una consecuencia. Yo creo que estos libros también pueden evidenciar la falta de contrapesos que existió en el pasado, porque por ejemplo, el hecho de que hayan salido esta cantidad de cheques a favor de los presidentes y que las oficinas que debían de fiscalizar y vigilar el buen uso de los recursos no se hayan pronunciado durante todo este tiempo y que continúan sin pronunciarse la mayoría de estas instituciones. Yo creo que lo que demuestra es que ha habido una pasividad y de cierta forma una complicidad de los otros poderes del Estado, porque por ejemplo a mí se me viene a la mente el caso de la sección de probidad. La sección de probidad pasó 10 años como una bodega de declaraciones juradas de patrimonio. Y durante estos 10 años no fiscalizó su trabajo. Durante estos 10 años, ¿quién nos garantiza de que haya habido funcionarios del Ejecutivo que se hayan enriquecido ilícitamente gracias a las erogaciones de la partida secreta? Nadie nos lo puede garantizar porque durante esos 10 años la sección de probidad no funcionó debido a una orden de los magistrados de ese entonces de la Corte Suprema de Justicia, que era dirigida por el señor Agustín García Calderón. Ajá, Agustín García Calderón. Y también vemos que, como mencionaban algunos cables de la embajada, que digamos la Corte de Cuentas ha sido como una espada de Damocles para los partidos de oposición, pero para el partido de turno ha sido demasiado blanda, digamos. Creo que lo que vemos es no solo una pasividad, sino que una complicidad de todas esas instituciones que no han hecho su trabajo en vigilar cómo se usan los fondos públicos. Bueno, una pregunta que surge también es, ¿Arena estableció todo este entramado para hacer uso de estos fondos sin dar explicaciones, o simplemente se adaptó a algo que ya venía de muchos años atrás y que lastimosamente nadie nunca había documentado y de lo que nunca pues quedó huella del uso que hicieron pues todos los gobiernos, no se sabe desde qué fecha, aquí en El Salvador, a hacer uso de fondos pues sin dar mayor explicación? ¿Qué encuentras tú? ¿Qué consideras tú? ¿Qué evaluación haces? Tenemos ciertos indicios, y de hecho la gente que ha estudiado este tema por años, como Jaime López, por ejemplo, dice que esta es una práctica heredada, simplemente ha mudado en el transcurso del tiempo, es decir, durante todas las dictaduras militares, o sea, casi durante todo el siglo XX, los gobiernos militares tenían acceso a partidas secretas, había, salarios por debajo de la mesa, es decir, había complementos salariales diferentes al que estaba registrado en el diario oficial para los ministros, y simplemente a partir de la democracia, las administraciones de Arena, el sistema cambió, es decir, y uno de las cosas interesantes que yo creo que hay que resaltar sobre eso es precisamente que sí era conocido internamente como partida secreta esto, o sea, así como se conoce, y que fue hasta el gobierno de Calderón Sol. Este es un apunte que
le dio a un colega la hermana de Calderón Sol, y es que en el gobierno de Calderón Sol le cambiaron el nombre y le pusieron otro nombre, ya no dejó de llamarse partida secreta, se empezó a llamar fondos en reserva, fondos reservados o gastos imprevistos. Entonces, básicamente el sistema ha cambiado, pero siempre ha existido, digamos, como tú bien decías, una billetera discrecional, y los abogados de las personas que están detenidas, de los 3 funcionarios o técnicos que sirvieron en tesorería, en la unidad financiera de la presidencia o, ¿cómo se llama?, en la gerencia financiera, los abogados también decían, no, si ellos han contado es que todos los cheques los recibía el presidente, el mismo presidente, casi todos los cheques los recibía el presidente. O sea, ellos mismos, creo yo, que a lo largo que se desarrolla el juicio contra el expresidente Saca, creo que vamos a ir teniendo más detalles de cómo funcionó, al menos en la última parte de los gobiernos de Arena, esta partida. Yo creo que en ese sentido, perdón, hay que tratar de no perder la foto general, ¿no?, la imagen general. El caso de los cheques de Taiwán ilustra también el nivel de arbitrariedad con el que una persona podía usar la investidura de la presidencia. Y en ese sentido me parece que hay que insistir en el hecho de que lo que tendríamos que enfocarnos es sobre todo en el amplísimo alcance de la opacidad y de la arbitrariedad, como tú dices, la concentración en el mandato de una persona, y de ahí cómo digamos cae en cascada a otras que ejecutan un mandato. La responsabilidad última, al fin y al cabo, lógicamente es de los presidentes. Y yo creo que es evidente que esto era una costumbre, pero de nuevo, la relación entre el mandato de un presidente, el nivel de arbitrariedad con el que podía hacer uso de cientos de millones de dólares, en algunos casos suponemos de buena fe que incluso para fines lícitos, es decir, fines ajustados al mandato del Ejecutivo, aunque se hayan cometido posibles ilegalidades en el manejo de esos fondos, pero en otros casos claramente todo indica que también para financiar partidos políticos, y por eso hablo también de la imagen completa. En esos días en los que se discute de nuevo, otra vez, y con el gobierno actual sobre el financiamiento de los partidos políticos, no se puede desligar el tema de las partidas secretas de los gobiernos de Arena del financiamiento de partidos políticos durante los gobiernos de Arena y durante los gobiernos posteriores. Es decir, el caso de los cheques de Taiwán ilustra cómo circulaba dinero de la figura presidencial a un partido político, al partido Arena, pero esto hace pensar que esa arbitrariedad evidentemente ha alimentado las arcas de los partidos políticos. Fíjate que yo conversaba recientemente con diputadas del partido Arena, estuvo aquí en este estudio Margarita Escobar y estuvo pues Milena Calderón de Escalón, y les preguntaba pues, sobre esta situación. Realmente hasta ahora el partido pues ha tenido una reacción hasta cierto punto un tanto tímida, no ha sentado posición a nivel oficial, pero ellas decían, miren, esto se tiene que analizar, decían, a la luz de la legislación que estaba vigente cuando esto ocurrió. Es decir, prácticamente estaban diciendo, mire, la legislación de ese momento lo permitía hacer uso discrecional de esos fondos, y fue lo que el partido prácticamente hizo. Lo que pasa es que el uso discrecional no permite todo. Es decir, la discrecionalidad puede ser en cuanto al destino, pero en cualquier caso hay ciertos requisitos de ley que se supone que hay que cumplir. La figura de fondos reservados existe en muchísimos países, pero hay sistemas de control de esos fondos, porque no dejan de ser fondos públicos. Es decir, Casa Presidencial, la Presidencia de la República, no puede ser un feudo casi medieval en el cual una persona o un equipo de personas decide sin rendir cuentas y sin dejar una constancia clara, porque no nos equivoquemos, resolver la crisis política no es una justificación para la erogación de fondos, es decir, no se ajusta a ningún principio básico de transparencia, aunque sea interna. Es decir, una cosa es que se regule que hay fondos por los cuales la presidencia no tiene que rendir cuentas digamos por procedimiento de publicidad natural, pero tiene que haber sistemas de control y sin duda tiene que haber sistemas de administración que se ajusten a la ley. Otra cosa, la legislación no lo permite todo. La Constitución le da una función bastante precisa a la Corte de Cuentas para fiscalizar el uso de los fondos públicos, y en el caso de las leyes que permiten el manejo de gastos reservados,
esa es, digamos, a la única que me puedo remitir es la ley del organismo de inteligencia del Estado. Pero incluso al ver en detalle cada uno de los libros, cada uno de los cheques y los motivos de los gastos, nosotros llegamos a la conclusión que de todos estos gastos que salían de Casa Presidencial, solo un 18% tenían que ver con organismos de inteligencia del Estado. El 82% restante, por lo tanto, no debía de manejarse como gastos reservados, sino que debía de pasar por todos los controles institucionales sobre el manejo de estos fondos públicos. Es decir, los presidentes, lo que evidencian estos libros es un abuso de una facultad que ellos dicen que era legal, pero realmente si nos remitimos a la Constitución, ellos debían de haber rendido cuentas por el manejo de estos fondos públicos. De hecho, hay complementando lo que decía Jimmy, hay un punto bien específico de la ley orgánica de la Corte de Cuentas que dice que todos los dineros públicos son sujetos a fiscalización por la Corte de Cuentas. Es decir, no necesariamente es que ser discrecional o que era parte de gastos imprevistos y que era para operaciones especiales de servicios de inteligencia, daba, digamos, la libertad para solo hacer una anotación. Son 1.338 párrafos de anotaciones de personal contable de la presidencia, donde hay al menos 80 motivos muy vagos de, resolver crisis política, otro OIE, otro decía SECOP, dicen anotaciones que son anotaciones en lápiz. Eso no es, digamos, esos no son recibos, no son, digamos, justificaciones o argumentos de así se gastó el dinero de cara a la población, que creo yo que en países como el nuestro debería estar bastante informada sobre cómo se usa fondos públicos cuando tenemos hospitales como los que tenemos y escuelas como las que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de la conversación que sostenemos esta mañana con periodistas del periódico digital El Faro. Ya volvemos. Desde que se publicó la investigación del periódico digital El Faro sobre el uso discrecional de fondos manejados en lo que se ha conocido como la partida secreta, se ha esperado una reacción del partido Arena, pues son 3 de sus administraciones las cuestionadas. El presidente del Instituto Político participó en una actividad y habló de superar los errores del pasado, aunque cuidándose de no mencionar la investigación. Que actuemos con humildad, para que reconozcamos que hay una buena parte de la población que nos está culpando y nos culpa por la irresponsabilidad de algunos que cometieron abusos y acciones, algunas al margen de la ley y otros al margen de la ética. Al hablar del uso discrecional de $322 millones, otra pregunta que surge es ¿dónde estaba la Corte de Cuentas de la República encargada de vigilar y detectar posibles anormalidades? El actual presidente del organismo Contralor habló del tema, aunque hizo salvedad de que no puede mencionar administraciones anteriores. Yo no puedo opinar de los presidentes anteriores. Lo que sí le puedo decir es que la Corte durante años ha cumplido el mandato constitucional de fiscalizar los fondos públicos. Las reacciones a la investigación también han tenido lugar en círculos del gobierno del presidente Sánchez Serén y no han dudado de pedir una investigación. Vale la pena que se haga una investigación a fondo porque hay firmas de personas y hay números de cheques que deben de estar en los registros del sistema financiero nacional. En Arena, aparte de la de Mauricio Interiano, se han dado otras reacciones, aunque no una institucional. El diputado Johnny Wright Sol publicó en redes sociales un comunicado en el que dice que no le incomoda reconocer los errores que ha cometido en el pasado el partido Arena. Por el contrario, quien no sepa reconocerlos no posee la voluntad de actuar contundentemente para no repetir estos actos de corrupción e ilegalidad. El diputado Wright se ha caracterizado por desmarcarse del partido y tratar de hacer valer su punto de vista. Sobre el tema reaccionó también la diputada Milena Calderón de Escalón, quien lejos de hablar de responsabilidad, lanzó un cuestionamiento al que también obtuvo una respuesta. Devuelvan el dinero de los secuestros a sus dueños. Y eso nadie lo dice. Y lo deberíamos de estar pidiendo. ¿Queremos llegar a la verdad? Lleguemos a la verdad. No, mire, esa es una manera cínica de escaparse. Cínica, de escaparse de la responsabilidad que tienen en el mal manejo de los fondos públicos que hicieron bajo las administraciones de su partido.
Estas son algunas de las reacciones a esta investigación del periódico digital El Faro. Por su parte, el fiscal general dijo que investigará el tema de los sobresueldos, aunque no ha hecho valoraciones de esta investigación. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y esta mañana tenemos aquí en el Canal 12 la visita de los periodistas del periódico digital El Faro. Está con nosotros su director, José Luis Sanz, y también los periodistas que trabajaron en esta investigación a la que estaban reaccionando pues todos los políticos que ustedes veían en la nota anterior. Está con nosotros Sergio Arauz, también está Jimmy Alvarado. Una de las interrogantes que surge es ¿qué tanto puede haber contribuido a la corrupción en El Salvador? Esto, lo que conocemos como la partida secreta, el uso discrecional de fondos, el uso de dinero sin dar explicaciones. José Luis. Yo creo que da para la imaginación o sea, pensar en cómo se resuelve una crisis política con dinero, ¿no? Es decir, creo que de nuevo la sombra del soborno y sospechas de que desde el Ejecutivo se ha pagado a diputados, hablábamos antes de fiscales, a otros actores políticos, o incluso, para no obviar las sospechas, a periodistas, han estado siempre sobre la mesa. Y de nuevo el problema es que la opacidad absoluta lo que permite es no solo discrecional en posibles usos legítimos de dinero, sino abre la puerta a cualquier tipo de fechoría y de uso indebido de fondos. El hecho de que los cheques fueran a nombre de los presidentes yo creo que es muy simbólico, ¿no? Es decir, y el hecho de que esos cheques ni siquiera se recogieran con la firma del presidente ilustran hasta qué punto se operaba con absoluto desprecio a cualquier formalismo que se parezca a institucionalidad. Y yo creo que efectivamente esto, investigaciones como decíamos antes, como la de los cheques de Taiwán, lo que pueda arrojar, si es que arroja algo, pues las revelaciones del caso Odebrecht en Brasil, que empieza también a hacer llegar olas hasta El Salvador, la investigación sobre la gestión del expresidente Saca, tendrían que ayudarnos sobre todo a comprender cómo se operó políticamente en el país y cómo el dinero público se utilizó con fines no estatales, no de interés general, sino de interés privado, de interés partidario, de interés de grupo, o en cualquier caso incluso pues eso, de interés individual de funcionarios. Hay elementos que me parece muy importantes de la investigación en sí, que destacan sobre todo lo planteado en este trabajo que ustedes han hecho. La gente técnica que está involucrada y que hoy está pues guardando prisión, al analizar los nombres y analizar desde cuándo venían trabajando en Casa Presidencial, encontramos que estuvieron durante todas las administraciones cuestionadas y también estuvieron durante la administración Funes y también estuvieron durante la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Entonces, esto también, pues, el común denominador que tienen todas las administraciones es esta gente trabajando ahí y que si no hubiera salido la investigación, en este caso contra Elías Antonio Saca, seguro que todavía estarían en la oficina de Casa Presidencial que ocupaban. Entonces, la pregunta es, y qué válida es, si esta persona habían hecho cosas que ellos consideraran ilegales, ¿no les parece que quizás habían dejado sus trabajos y habrían salido de ahí mucho antes o cuando terminaron las administraciones del Partido Arena? De hecho, la entrevista que nosotros le hicimos a los abogados de esas personas, lo que yo deduzco, es decir, lo que especulo, es que básicamente que estas personas lo que dicen es, nosotros sabíamos cómo funcionaba el sistema, pero recibíamos órdenes siempre. O sea, hay una de las respuestas de uno de los abogados que es que simplemente ellos eran emisores de cheques, o sea, simplemente eran unos registradores emisores de cheques que básicamente se los entregaban a los presidentes. Lo que pasaba de ahí, cómo se usaba ese dinero después, bueno, como dice José Luis, queda la imaginación de todos, y el problema es que la imaginación en este caso nos dice que no necesariamente se usaron siempre para motivos de seguridad nacional o para cosas legítimas del funcionamiento del Estado. En ese sentido yo creo que es bien importante que los partidos políticos, o sea, creo que en este caso serían los dos, porque los dos partidos
grandes nos han gobernado. El partido FMLN ya empezó en el gobierno y parece haber heredado esta práctica. Deben asumir sus responsabilidades y no tener actitudes infactibles como para echarse siempre las responsabilidades mutuamente y no hacerse cargo de sus propios pecados. En ese sentido yo creo que también como sociedad civil deberíamos de empezar a tratar de presionar a los partidos para que se hagan cargo también y para que expliquen a la gente, yo creo que en este caso Arena, cómo se usó este dinero, hacer una reflexión, hacer un estudio, hacer una investigación interna sobre qué pasó con este dinero. Ese es otro factor importante y que tal vez Jimmy nos puede ilustrar, es la continuidad de la práctica, luego de las administraciones de Arena, la continuidad que se da cuando pues, Mauricio Funes asume la presidencia de la República. Ese es un factor en común que tienen, digamos, que ha tenido a lo largo del tiempo. Es que la práctica de el uso opaco y discrecional de los fondos no es algo que solo ocurría durante los gobiernos de Arena, sino que la práctica no paró con los gobiernos de Arena, la práctica continuó con los gobiernos del FMLN. El FMLN ahora ha utilizado esta figura de los gastos reservados e incluso en informes oficiales para no explicar cómo se han usado los fondos. Lo que ha dicho es que una vez que acabó la presidencia del presidente Funes, la información sobre cómo se ejecutaron los recursos fueron sustraídos de Casa Presidencial. Y eso refleja una situación bastante preocupante porque en el caso del gobierno Funes, él fue el que ha registrado los gastos reservados, el monto de gastos reservados más grande en comparación con el resto de presidentes desde la administración de Calderón Sol. Solo Mauricio Funes registró 351 millones de dólares de gastos secretos. Entonces, sí, quizás se mantuvo la presencia de estos empleados que usted menciona, los contadores, pero los contadores quizás solo son parte de ese engranaje de un sistema mucho más complejo, un sistema mediante el cual salen millones de dólares sin que se le rinda cuentas a la población. Y hasta la fecha, digamos, es algo que se mantiene. Porque otro punto, solo para complementar y que no se nos vaya, y es un apunte que tiene que ver con por qué no se emitieron ROS. Digamos, porque un empleado de Casa Presidencial con un salario de técnico tiene la capacidad de tener una cuenta a su nombre por millones de dólares sin que se despierte ni una alarma. O sea, ¿por qué la Fiscalía General de la República durante años no, digamos, contabilizó ni sistematizó el número de alertas que despertaron los bancos o que enviaron los bancos a la Fiscalía General, a la Unidad Financiera, para hacer una investigación? Quizás no existen, quizás no existen, digo yo, porque parece que no funcionaron las alarmas. Definitivamente hay una serie de factores que creo yo que tenemos que poner sobre la mesa. En sí, la pregunta que surge es ¿cuál es el sentido de la partida secreta? Porque si lo vemos a la luz de lo que refleja la investigación, es como el hecho de ser presidente te dan un cheque en blanco que lo puedes usar de la forma que vos querrás y no tenés que decirle a nadie cómo lo usás, ni de cuánto disponés, y que vos sos el encargado de poner pues las cifras en ese cheque en blanco. El debate es el debate de fondo que se está dando en estos años sobre la transparencia, ¿no? O sea, y de repente, bueno, y ya es un paso adelante que se esté discutiendo no sobre qué podemos saber, sino, no solo sobre los límites de la opacidad, sino los límites de la transparencia. Es decir, ahora parece que la transparencia va en ofensiva, ¿no? Es proactiva. Y entonces tienes a funcionarios, incluso aquellos responsables de transparencia en teoría, tratando de frenar y de llevar, marcar lo antes posible límites a la transparencia. Pero de nuevo, claro que hay ciertos espacios en los cuales un gobierno necesita márgenes de discrecionalidad, hay documentos reservados, hay fondos cuyo uso no necesariamente tiene que transparentarse de manera automática. Y eso lo entendemos todos. La naturaleza del Estado es compleja, la de cualquier Estado. Hay acciones, es como el secreto, hay ciertos secretos militares, hay secretos que tienen que ver con seguridad. Es decir, eso se entiende. Lo que sigue siendo trágico es que
las actuales administraciones, como hicieron las anteriores, traten de confundir a la población y que sigan con un discurso de miedo, tratando de hacer ver poco menos que el sistema colapsaría si se transparenta o si se controla el uso de fondos públicos o si se da acceso a cierta información. Es decir, la única justificación para que no sepamos cómo se financian los partidos políticos es que hay pactos secretos que explicarían intereses que se inyectan en los partidos políticos. La única razón para que no conozcamos el uso de partidas de publicidad es que hay una relación entre medios de comunicación y gobiernos que los gobiernos y los medios quieren ocultar. Y yo me pregunto qué servidores públicos podrían querer ocultar a la población. La única razón para que no sepamos, la única lícita para que no sepamos el uso de ciertos fondos o no lo sepamos de manera inmediata es que hay cuestiones de seguridad nacional que dependen de ello. Pero de nuevo, si no hay sistemas de control, esa puerta se puede usar para cualquier cosa. Y eso es lo que a mí me parece, ya digo, muy llamativo, que el Arena no sea capaz de reconocer, una Arena que se supone, que presume de estar en un proceso, yo no lo veo, pero de renovación, y que el FMLN juegue a la doble moral, insinuando que eso pasó durante los gobiernos de Arena. La partida secreta se declaró inconstitucional en 2010, y no por iniciativa de los gobiernos del FMLN, y el gobierno actual del FMLN y el partido juegan al gallo gallina con su relación con el gobierno de Mauricio Funes. Es decir, en unos momentos presumen de él como un gobierno del FMLN y en otros momentos tratan de tomar distancia. Yo lo que creo es que falta honestidad claramente en esto. ¿Cómo podríamos tomar? Fíjate que buscando datos sobre la investigación de ustedes y declaraciones que se virtieron en su momento en el año 2010, encontré pues una declaración del ministro de Hacienda y él decía: nosotros no tenemos una partida secreta, lo que tenemos es una partida de fondos reservados. Es juego de palabras. Exacto. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Bueno, estamos ya en el cierre de la entrevista de esta mañana. Hemos estado conversando con los periodistas del periódico digital El Faro y sobre esta investigación que arroja luz sobre el uso discrecional de fondos durante 3 administraciones del Partido Arena. Me gustaría que tal vez enfocáramos un poco respecto a los rubros en los que se supone se utilizaron estos fondos: gastos operativos, resolver crisis políticas, comunicaciones, y bueno, en total son 4. Pero ¿qué podemos deducir de esto de acuerdo a los documentos que ustedes han tenido acceso y a lo que se ha encontrado pues en esa investigación que ustedes han hecho? Jim. Bueno, primero que ha habido un abuso de la figura de los gastos reservados, porque por ejemplo los gastos reservados, digamos, se puede entender, es para estos gastos que se utilizan para misiones de inteligencia que tienen que ver con, qué sé yo, se invierte en que un equipo de investigadores se infiltren en una banda de crimen organizado. Se puede entender que los gastos reservados se pueden utilizar para esto, pero incluso en otros países estos gastos reservados no se mantienen en secreto para siempre, sino que no solo llega un momento en el que se divulgan, sino que hay una vigilancia y un control. En el caso de los rubros, lo que podemos ver son anotaciones genéricas que permiten ver cómo se hacían a veces compras públicas que debían de pasar por los pasos que establece una ley de licitaciones para adjudicar contratos, pero que los libros lo que evidencian es que se saltaban todos los controles y sencillamente se sacaban de una billetera secreta millones y millones de dólares. Por ejemplo, hay un rubro que es desconocido, que es de 107 millones de dólares, que realmente es inexplicable cómo se permitió que 107 millones de dólares salieran de Presidencia de la República y ni siquiera se revelara para qué se iba a usar. Y hay otro rubro que tiene que ver con gastos operativos, que nunca se desglosa a qué se referían con estos gastos operativos. Y está el rubro de comunicaciones, que son como 54 millones de dólares, que cabe las preguntas si se habrá seguido el procedimiento de ley. Yo creo que estos libros lo que evidencian es que no, se saltaron todos los pasos que establece la ley para adjudicar contratos a particulares. Y en ese sentido hay otro elemento que alimenta las sospechas y que yo creo que, de nuevo, son indicios que deberían exigir una respuesta no solo
insisto, del Ejecutivo, sino además de los partidos, en concreto principalmente de Arena en estos momentos, y es la coincidencia en fechas de ciertas erogaciones con campañas electorales o con ciertas campañas muy fuertes, lógicamente, de cierre de gobierno, etcétera. De nuevo, bromeábamos antes en uno de los una de las pausas con lo que dice el actual presidente de la Corte de Cuentas, diciendo que no puede opinar sobre administraciones anteriores. Claro que puede opinar sobre administraciones anteriores, decide no hacerlo, igual que los presidentes de Arena han decidido siempre y quieren hacerlo parecer algo, no sé, honorable, no opinar sobre administraciones anteriores. Claro que puedes, no solo puedes, debes. Es decir, igual que el gobierno de Mauricio Funes debió expresarse, transparentar lo que encontró en lugar de simplemente perpetuarlo. Es decir, dejémonos de fachadas, de honorabilidad y de respeto mutuo. Hay que transparentar, y eso es una responsabilidad de los servidores públicos. Entonces, esto de yo no puedo hablar del pasado, claro que puedes hablar del pasado, no solo puedes, debes hablar del pasado. Los partidos deben revisar y transparentar su contabilidad en las campañas anteriores. Las agencias de publicidad deberían ser parte de algún tipo de sistema de investigación, ¿no? O ser parte y ser investigadas, colaborar con la justicia para poder transparentar el uso de fondos públicos en campañas electorales. Y el Ministerio de Hacienda, sin duda, tiene registros y tiene herramientas para ayudar a la investigación y a que se transparente el uso de fondos públicos. Yo lo que creo es que aquí hay un juego de pasarse la pelota y de esperar a que sea otro el que transparente, mientras todo el mundo se reviste de una especie de pose, de defensa de la transparencia, pero una transparencia que tienen que buscar otros. Bueno, en esos días a nivel mundial se habla mucho de transparencia y de lucha contra la corrupción, y esto lleva pues a preguntarse, ¿se están dando en El Salvador los pasos indicados para transparentar sobre todo esto, el uso de los fondos que provienen directamente de los ciudadanos? Porque a veces se dice fondos públicos, pero parece que todo el mundo puede agarrarlos. Yo preferiría mejor que le llamara fondos de los ciudadanos, porque al final pues estos fondos provienen de los impuestos que todos pagamos, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar que yo creo que está de moda el discurso contra la corrupción y el discurso pro transparentar todo lo que ocurre en el Estado. Creo que hay que aprovechar esta ola que hay, porque yo creo que hay bastantes iniciativas ciudadanas, bastante gente interesada en enterarse de cómo se usan los fondos públicos para, digamos, hacer uso de nuestro derecho a saber y hacer uso de nuestro derecho a exigir. Y en esta medida creo yo que tenemos de aquí al próximo año bastante tiempo para exigirle a los políticos, por ejemplo, que en lugar de seguir nombrando presidentes de Corte de Cuentas que son amigos o cercanos a los que pueden llamar por teléfono, deberían de tratar de elegir a alguien con un perfil que tenga el perfil diferente, es decir, que tenga el perfil de perro guardián que se requiere para un cargo de un puesto que requiere fiscalizar. Es decir, siempre lo hemos hablado con los amigos, es decir, hasta hace poco hemos tenido la figura de un fiscal de la República que se cree fiscal de la República. Casi siempre la mayoría de fiscales se creen parte del engranaje político y no se creen la figura de que ellos tienen que hacer el trabajo incómodo. O sea, siempre se ha oído que un fiscal de la República, cuando es nombrado, empieza a tener muchos enemigos, pero en este país yo creo que no ha pasado así, que el fiscal de la República es una figura más que pasa por la tele y dice cosas interesantes, pero no hace su trabajo. Igual con los magistrados de la Corte de Cuentas. Y mire que los últimos fiscales han dicho muchas cosas interesantes, pero de eso a llevarlo ya al campo realmente de acción del trabajo de ellos, pues ha distado mucho. Y podríamos citar pues a fiscales que ahora pues están en serios problemas con la justicia, ¿no? Sí, el discurso tiene que ser igual que el discurso contra, digamos, yo he escuchado declaraciones de muchos políticos que hablan de perseguir el crimen y de básicamente hasta se está hablando de la pena de muerte. Yo creo que deberíamos de preocuparnos más por investigar los crímenes de delito de cuello blanco, o sea, los delitos que de verdad afectan a la mayoría de ciudadanos, y creo que son los delitos relativos a la corrupción, ¿verdad?
Bueno, estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista correspondiente a este día, pero la pregunta que queda para ustedes es, bueno, ¿habrá una segunda parte de esta investigación, considerando pues la cantidad de información a la que han tenido acceso? Porque creo yo que esto es hasta ahora pues una visión de general de todo lo que está pues contenido en estos libros. Estamos trabajando, digamos, es un tema que da para más, es un tema que obliga a darle seguimiento y es un tema en el que en el Faro estamos interesados siempre en hacer una cobertura. Yo creo que sí, no es un tema que se tiene que quedar con un texto y con lo que hemos hecho. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros esta mañana. Realmente creo yo que es importante el periodismo de investigación y el Faro pues se ha convertido pues en un referente de eso, de cómo se hace este tipo de investigaciones. Gracias, José Luis. Gracias, Manuel. Gracias, Sergio. Gracias, Manuel. Y también gracias, Jimmy, por acompañarnos. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Les invitamos a que continúen con Canal 12. Tenemos más para ustedes en la segunda parte de Noticiero Hechos.